Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado cómo llegan las drogas a sus manos? Este es el Sustancia X. Lo compraste en tu plataforma favorita, pasaste por todas las etapas y finalmente lo tienes en tus manos. Pero ¿cómo llegó hasta aquí? El tiempo desde la compra hasta la recepción puede ser de solo 15 a 20 minutos. Pero, ¿qué sucede antes de eso? ¿Quién controla el suministro de heroína en Rusia? Comencemos con el lugar de origen, luego pasaremos al transporte, distribución, corrupción y violencia. Y lo más importante, cómo funciona en Rusia. Miren hasta el final, tráfico afgano. La situación de las drogas en el mundo está determinada por dos ramas de un árbol siniestro, la heroína de Afganistán y la cocaína de América del Sur. Antes de pasar a la práctica, toquemos la historia. Afganistán es el líder en producción de heroína en el mundo debido a la pobreza y la desigualdad social, que obliga a los afganos a tomar medidas desesperadas. La política de no intervención de Estados Unidos y las tradiciones han contribuido a que Afganistán se convierta en el mayor proveedor de heroína, alrededor de 550 toneladas importadas a Rusia y 711 toneladas a los países de la UE. En 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron de Afganistán, los talibanes volvieron al poder, prohibieron el cultivo de amapola y otras plantas narcóticas, pero, según datos de la ONU, la prohibición solo aumentó los precios del opio. Los ingresos del narcotráfico crecieron más de 3 veces y la superficie de cultivos aumentó en 1907. Un 32%. El problema se intensificó. Pero, ¿para quién es un problema? ¿Y para quién es una suma considerable de billetes verdes en cuentas bancarias? Los opiáceos sintéticos de heroína son las drogas más pesadas y peligrosas. La adicción a ellos no solo es psicológica, sino también física, un dolor insoportable e intolerable. Los opiáceos rompen los mecanismos naturales de alivio del dolor del cuerpo humano y, como resultado, aumentan la sensibilidad al dolor muchas veces. Incluso la más mínima brisa se siente como un golpe de martillo. De los medios especiales, el dolor es tal que incluso los profesionales entrenados inevitablemente se rompen. Por cierto, los servicios especiales tienen un método de tortura bastante creativo. A las víctimas se les inyecta heroína u otro opiáceo regularmente durante varios días o incluso una semana. Luego se detiene abruptamente, se espera a que se elimine del cuerpo y solo entonces se procede a la tortura. A finales de los 90 y principios de los 2000, en Rusia ocurrió una revolución de la heroína. Sí. Esta revolución no se menciona en los libros de historia, pero no solo tuvo lugar, sino que literalmente pasó por encima de la juventud de esos años. Aquí hay un extracto del diario de un drogadicto. Luego, en el mercado de drogas de San Petersburgo, según los analistas policiales, el mayor mercado de drogas de Europa, ubicado en la calle Divenko, ocurrió una revolución de drogas. En un día, desaparecieron de los estantes la janka, la paja y el anhídrido. El número de azeríes y otros caucásicos disminuyó drásticamente. Aparecieron caras desconocidas, y todos los traficantes tenían solo un producto: heroína. Solo. ¿Y la janka? No. Ayer estaba a 35, pero hoy no. Pero hay heroína, cuanto quieras. Hoy en día, en los estantes de las tiendas de la Darknet, ya no se encuentra la abundancia de opiáceos que solía haber en la calle. La revolución de la heroína ha llegado a su fin. Los narcóticos europeos han reemplazado al opio. Examinemos la segunda rama del árbol siniestro y luego pasemos a las etapas específicas y cómo llega a Rusia. Cocaína latinoamericana. Aquí se producen todas las reservas mundiales. El negocio de las drogas en América Latina ha crecido en un terreno fértil de historia. Las tierras fértiles para la cocaína, el uso de la coca en medicina e industria, así como la legalidad de la producción hasta 1963, fueron la base del éxito. En el epicentro de este infierno, el poderoso cartel de Medellín, que controla el contrabando de cocaína. La producción de cocaína en Colombia incluye alrededor de 67,000 hogares. Al igual que en Afganistán, los colombianos comunes hacen tratos con el cartel en busca de mejorar sus vidas. A pesar de las prohibiciones y restricciones sobre el cultivo de coca, se vende en los mercados rurales de Colombia y Bolivia como si fueran simples vegetales. Y incluso 30 años después de la caída del famoso cartel de drogas, Colombia sigue encabezando la lista de países en producción ilegal de cocaína. Hoy en día, según diversas fuentes, alrededor de 500 millones de personas en todo el mundo lo han probado al menos una vez, y 300 millones consumen cocaína regularmente.
Estimaciones aproximadas indican ingresos por producción y contrabando de cocaína de más de 100.000 millones de dólares al año. Estoy seguro de que desde la creación de Pablo Escobar, la primera industria nacional que accedió al mercado clandestino mundial, Colombia no ha perdido su liderazgo y sigue influyendo en el consumo de drogas en todo el mundo. El negocio multimillonario de las drogas también ha penetrado en Rusia. La cocaína apareció hace tiempo en nuestro país y atrajo de inmediato la atención de la élite. Hoy en día, la cocaína no pierde su posición y su circulación no disminuye incluso con el cambio del mercado a la Darknet, al igual que la superficie de las plantaciones de coca en Colombia. No solo no ha disminuido en los últimos años, sino que sigue creciendo. Nos hemos sumergido en el mundo del narcotráfico, donde Afganistán y América Latina son el epicentro. Ahora imagina que tienes cientos de kilogramos de drogas. Tu tarea es llevarlas al mercado de manera segura. En las noticias a menudo muestran cargamentos de drogas incautados. Mientras tanto, los mercados de la Darknet están llenos de sustancias. ¿Cómo logran entrar en los países, eludiendo la aduana y los guardias fronterizos? Comencemos nuestro viaje en Afganistán y América Latina con la tarea de llevar las drogas a Rusia. Prepárense para un mundo lleno de paradojas, drama e intriga, donde cada paso puede ser el último. Transporte de heroína afgana, práctica, punto de partida. Afganistán. Objetivo, Rusia. Para empezar, los criminales necesitan reunir un equipo de personas confiables y leales que coordinen y realicen esta tarea. Luego, elegir la ruta. Consideremos la ruta norte, cruzando uno de los países vecinos de Asia Central. Supongamos que el punto clave es Tayikistán. Tayikistán tiene una frontera muy extensa, de aproximadamente 1.150 kilómetros, casi sin vigilancia con Afganistán. Se encuentra en montañas de difícil acceso y separa a los dos países solo un río montañoso turbulento llamado Pianch. A través de este río navegan botes, vacas, personas caminan libremente y últimamente vuelan drones, cada uno de los cuales puede llevar hasta 10 kilogramos de heroína por viaje. Además, este tráfico es muy beneficioso para Tayikistán como una forma de influencia política exterior para negociar con Rusia y los países de la UE, porque si el gobierno comienza a cerrar los ojos, una gran cantidad de veneno de opio inundará la UE y la CI. La heroína sin exagerar. Un medio muy efectivo para reducir la población joven. Las acciones de cualquier guerra con fuerza bruta deben ser consideradas por todos. Al determinar la ruta más segura, nos encontramos en Kazajistán o Kirguistán. Lo importante aquí es la presencia del país en la EAEU. Esto facilita el procedimiento de paso aduanero de la carga, porque un vagón directo desde Tayikistán será, por razones obvias, registrado de arriba a abajo durante semanas con perros y medios especiales. Pero desde Kirguistán o Kazajistán sin una pista confiable, ya no. Existe el concepto de corredor verde, que se aplica a productos perecederos. La mayoría de las veces son frutas y verduras. En ellas se suele transportar la heroína. Los contrabandistas especialmente aman los tomates, papas, cebollas y ajos, porque todo el vagón cuesta menos que un saco de 50 kilogramos de heroína, que en ese vagón es fácil de esconder. Llegamos al Kazajistán condicional. ¿Qué sigue? Luego hay que entrar en Rusia. El equipo se divide en grupos más pequeños. Aquí hay una especie de bolsa clandestina de servicios de subcontratación. La carga se entrega a profesionales más pequeños y especializados. Se designa un enlace que rastrea la coordinación y el estado del producto en el trabajo de cada grupo. Estos chicos se especializan en su propio método de entrega. Pueden ser diversos tipos de transporte, como camiones, automóviles, autobuses, trenes. Parte de la heroína será transportada por mulas humanas, que llevan las drogas en su cuerpo o en su equipaje. Parte vuela a través de la frontera en drones, animales, incluso parapentes. En Rusia, los equipos se dividen en grupos aún más pequeños, y la heroína se coloca en diferentes medios de transporte. Esto permite reducir el riesgo de detección y detención del producto. Luego, el producto llega a los mercados, así como a los gitanos, para quienes la distribución de heroína es una forma respetada de ganarse la vida. Hablaré sobre la corrupción al final. En general, el transporte de heroína afgana a Rusia es un arte de la mafia. Hay una feroz lucha por el control del tráfico de heroína, a veces utilizando el ejército y helicópteros de combate.
Tomemos Tayikistán, por ejemplo. En Tayikistán hay fuerzas en competencia. La primera es la familia del presidente. Como ya dije, el tráfico a través de la extensa frontera sin vigilancia es una forma muy beneficiosa de influencia política exterior. La segunda es el pueblo montañés e indomable de los Pamir. Los Pamir hablan su propio idioma especial, practican una rama chiita especial del Islam, son ismaelitas. En el pasado eran conocidos como asesinos, probablemente hayas oído hablar de ellos. El líder de los asesinos modernos es un profeta vivo, según algunos musulmanes, descendiente de un pariente del profeta Mahoma, multimillonario, filántropo y simplemente una buena persona que vive en Londres. Shah Karim al-Husseini, más conocido como Aga Khan IV. Se dice que controla el tráfico de heroína Pamir, pero no hay pruebas de ello. No es de extrañar. Cualquier verdadero Pamir preferiría inmolarse antes que traicionar al Aga Khan. Irónico, ¿no es así? Antes, los asesinos mataban fumando hachís y ahora comercian con heroína. El mismo nombre asesinos proviene de la palabra hashishin, es decir, los que fuman hachís. El hachís era una parte integral de la cultura de este pueblo. Se usaba en el rito de iniciación, así como para superar el miedo a la muerte. Dato curioso. La pipa de agua fue inventada como un dispositivo para fumar hachís, no tabaco. Sorprendente escuchar. ¿No es así que los asesinos todavía existen e incluso logran luchar con alguien? Al igual que los templarios, por cierto. Tal vez en un video separado hable más sobre estas organizaciones y la escala de sus actividades. La heroína afgana se mueve por diferentes rutas a lo largo de la ruta de los Balcanes, que pasa por Irán, Pakistán, Turquía, los Balcanes y Europa, o a través del Triángulo Dorado, el oscuro corazón de la mafia de las drogas, donde Tailandia, Myanmar, Laos, el noroeste de Vietnam y el sur de China se combinan en una sinfonía oscura de contrabando internacional. Pequeños barcos de pesca transportan drogas desde Myanmar a Sri Lanka e India, y las caravanas trazan su camino a través de Bangladesh. Grandes cargamentos de opio se envían a clientes de todo el mundo desde los puertos de Bombay, Madrás y Pakistán. Pero el Triángulo Dorado no es solo sobre heroína. Hoy en día, aquí se produce metanfetamina ilegal, cuyo centro se encuentra en el estado de Shan en Myanmar. La metanfetamina y las tabletas que contienen metanfetamina de 2016 a 2020 están relacionadas con las actividades del supersindicato criminal cantonés Sam Gore, también conocido como The Company. Y a pesar del reciente arresto del supuesto líder del sindicato, Sam Gore sigue llevando a cabo sus actividades activas en esta región. Transporte de cocaína latinoamericana. Punto de partida: América Latina, Colombia. Objetivo: Rusia. Al igual que con la heroína, se determina la mejor ruta para transportar cocaína desde Colombia. Los criminales transportarán el producto desde Colombia a Venezuela por tierra o mar, utilizando lanchas rápidas. En Venezuela se sobornan a los funcionarios locales y se organiza la carga de cocaína en un buque de carga que se dirigirá a Europa. Para minimizar los riesgos, el cargamento de cocaína se divide en varios cargamentos más pequeños, colocados en diferentes barcos. Con profesionales en logística y transporte marítimo a su disposición, la operación se asegura con la máxima discreción. Después de la llegada de los buques de carga a Europa, presumiblemente a los puertos de Holanda, España o Portugal, se organiza el transporte de cocaína a través del continente utilizando camiones y transporte ferroviario. Durante el proceso de transporte, se cambian los tipos de transporte y las rutas para dificultar el seguimiento por parte de las fuerzas del orden. Para entrar en Rusia, se cruzan las fronteras con uno de los países de la Unión Europea, quizás a través de Finlandia o Letonia. Para asegurar una penetración exitosa, se sobornan a los guardias fronterizos junto con el apoyo de grupos criminales locales. En Rusia, los equipos se dividen en grupos aún más pequeños y la cocaína se coloca en diferentes medios de transporte. Esto permite reducir el riesgo de detección y detención del producto. Para la distribución de cocaína se necesitan conexiones personales. Esto también ocurre en el formato de un mercado negro cerrado. Después de esto, el producto llega a los mercados, incluyendo Mega, desde donde luego, a través de ayudantes, va a cantantes, diputados, empresarios, así como a fiestas y a los hijos de diputados y empresarios.
Y ahora un poco de teoría interesante e historias reales. Inicialmente, la cocaína llegaba a Europa a través de los países del Caribe a los puertos de España, pero con el fortalecimiento de la integración europea, el tráfico de drogas también comenzó a pasar por África Occidental en volúmenes de alrededor de 50 toneladas al año. En nuestro país, la cocaína también se entrega preferentemente por mar. A veces, los enormes contenedores marítimos están llenos no solo de frutas exóticas. Nadie abrirá estos contenedores sin información 100% segura sobre la presencia de contrabando allí, porque el pago y los costos de abrir el contenedor recaerán en las fuerzas del orden, o más bien, en los contribuyentes honestos. En Rusia, por supuesto, esto no siempre sucede. En nuestro país, los guardias fronterizos abren cualquier cosa por cualquier sospecha, y el propietario de la carga o su seguro debe pagar por sus sospechas. Esta política de nuestro sistema de aplicación de la ley no puede dejar de afectar el costo de los servicios de seguro para las cargas que van a Rusia. Esto, a su vez, afecta el costo final de los productos importados. Escucha, caravanas de camiones venían de Europa. La pandemia, seguida del inicio de las hostilidades en Ucrania, golpearon fuertemente esta ruta de tráfico de drogas. Pero, como vemos, en los estantes del supermercado clandestino, los contrabandistas aún encuentran una manera de entregar el producto a nuestras calles. Según datos tomados de las páginas de Mide, catálogo tiene regalos disponibles de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú. Pero como jefe, revelaré un secreto. No siempre los vendedores entregan lo que prometen, y una geografía tan amplia de productos en el escaparate, la mayoría de las veces, no es más que un simple truco de marketing o una falta de información sobre el verdadero origen del producto. Pero entre mis conocidos hay aquellos comerciantes que realmente pueden llevar su ciudad, mercancía desde cualquier parte del mundo. Distribución. Entonces, hemos producido con éxito un lote de productos, asegurando la calidad y confiabilidad de la entrega hasta el punto de venta. En este momento, entran en juego los comerciantes mayoristas y posteriormente los minoristas. Los esquemas de distribución de drogas en diferentes países varían y dependen de las leyes y la cultura local. Pueden ser comerciantes abiertos en las calles, ubicados en la esquina de una intersección o en ciertas áreas de la ciudad, o conocer a una persona específica que es un eslabón en la cadena de distribución. En Rusia, hasta 2015, el comercio callejero de drogas era común. Sin embargo, después de la reforma del FSKN, los comerciantes callejeros desaparecieron como por arte de magia, y los distribuidores se vieron obligados a adentrarse en la red mundial, el Darknet. Rusia y la CIA pasaron completamente al sistema de comercio a través de escondites. En pequeñas ciudades todavía es posible encontrar a alguien que sepa dónde comprar drogas directamente. Sin embargo, para las grandes ciudades esto se ha vuelto extremadamente raro. La migración de los distribuidores al Darknet afectó significativamente los precios. Los productos se volvieron más caros. En la calle, un gramo de marihuana costaba 500 a 600 rublos. Con el tiempo, el costo aumentó a 800 rublos. Incluimos los costos de producción, logística, pago del trabajo de los mensajeros, el porcentaje de la plataforma donde se encuentra la tienda, y obtenemos el costo de la sustancia de 1.600 a 2.300 rublos, dependiendo de la calidad y la ubicación. Por ejemplo, la popular plataforma Mega ofrece una tabla de comisiones leal, 5% para ventas minoristas y solo 1% para ventas al por mayor. Sin embargo, la situación con otras sustancias, como el alfa PVP, puede ser diferente. En una transacción minorista, el vendedor paga ya un 7%, y en una transacción al por mayor, el distribuidor paga al mercado no 1%, sino 5%. He expresado repetidamente mi posición sobre esta sustancia y también he respondido a la pregunta razonable de por qué no eliminarla por completo. Mi política respecto a esta sustancia sigue siendo la misma. Su consumo debe reducirse al mínimo. Recuerden una cosa muy importante. Para tener éxito en cualquier asunto, es necesario elegir un objetivo aislado y golpear en ese punto durante mucho tiempo. Después de lograr el resultado, se elige el siguiente objetivo. Corrupción. La producción, transporte y venta de drogas bien organizados traen una enorme riqueza a los dueños de los carteles, tan significativa que no pueden pasar desapercibidos por el gobierno.
Para que las autoridades cierren los ojos a los ingresos de los sindicatos criminales, los líderes de los carteles encuentran formas de infiltrarse en las estructuras políticas y de poder. Sobornos, amenazas, chantajes, todo se utiliza para lograr sus objetivos. A los empleados incorruptibles que se niegan a cooperar a menudo, les espera un destino triste. Es importante entender que sin corrupción este negocio no podría existir en principio, al igual que sin prohibiciones legales, que hacen que este negocio sea tan rentable. En Rusia, antes de que la industria de las drogas se trasladara al Darknet, la corrupción en los asuntos de drogas alcanzó su apogeo. Fueron verdaderos tiempos dorados para el FSKN. Protección de puntos de venta, reventa de incautaciones y pruebas materiales, eliminación de competidores mediante la colocación de un paquete con sustancia en el coche. Los empleados del FSKN no dudaban en recurrir a cualquier método para lograr sus objetivos y llenar sus propias cuentas. Sin embargo, cualquier sistema, por muy perfecto que parezca, tarde o temprano se agota. La disolución del FSKN como estructura separada, la desaparición de los comerciantes de las calles de las ciudades y el desarrollo activo de la industria de las drogas a través del Darknet afectaron seriamente la posición de las fuerzas del orden. Si antes para identificar un punto de venta bastaba con atrapar a uno o dos consumidores que bajo presión entregaban a su distribuidor, ahora identificar a los verdaderos comerciantes se ha vuelto mucho más difícil. Pero la policía está obligada a cumplir con su plan, y debido a esto, en las fuerzas del orden prospera el siguiente esquema. Los consumidores son atrapados en escondites, se les presenta la perspectiva de un encarcelamiento a largo plazo y se les ofrece cooperar con los servicios. Para ello, solo necesitan encontrar a alguien dispuesto a compartir el peso con ellos. El consumidor atrapado transfiere la mitad del costo del escondite a su compañero, quien a su vez debe recoger el escondite. En el momento de la división del escondite, se produce la detención y quien ayudó es enviado a prisión preventiva como distribuidor. O el esquema probado se repite solo con otros participantes. Sentencias por distribución. Pero todos entendemos que el comercio minorista y la detención de comerciantes con medio gramo es solo la punta del iceberg. Con volúmenes más grandes, entra en juego el principio de una mano lava la otra. Todos quieren ganar dinero y los idealistas generalmente no llegan a generales. Esa es la triste realidad. Así, la corrupción en el tema de las drogas es inevitable y solo prosperará. Como resultado, el sistema siempre llega a un equilibrio cuando los grandes jugadores ayudan a las personas adecuadas a avanzar en sus carreras, y estos, a su vez, les ayudan a llevar el negocio con ganancias y sin incidentes imprevistos. No hay razones objetivas para que esta tendencia cambie. Violencia. La lucha por el poder y el dinero a menudo lleva a la violencia y el derramamiento de sangre. En América Latina, en los últimos 10 años, las guerras de cocaína han cobrado más vidas que todos los conflictos armados en el continente desde principios del siglo XX-XXI. Las guerras de los carteles de drogas de los años 80 y 90, principalmente entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali, dejaron huellas terribles en la memoria del país. La situación de la violencia en la industria de las drogas en la Federación Rusa también ha pasado por cambios significativos. En la era antes de que el negocio de las drogas se trasladara al Darknet, muchas de las personas aún inmersas en los principios y conceptos de los años 90 estaban acostumbradas al lenguaje de la fuerza. A los delincuentes que intentaban invadir territorio ajeno con su mercancía no se les envidiaba. Las bandas defendían cada casa en su territorio, librando feroces batallas por el control. En los años 2005-2010, en el sur de San Petersburgo, incluso existía un sistema de empaque unificado. Si alguien era encontrado con mercancía con un empaque diferente al general, surgían preguntas sobre su origen. Las guerras por el territorio quedaron en el pasado. En su lugar surgieron los llamados deportistas, grupos de jóvenes que ofrecen servicios de impacto físico en el objetivo, desde lesiones, bofetadas hasta fracturas de extremidades. A menudo, los distribuidores recurren a tales servicios cuando sus empleados los engañan. Recuerdo uno de los incidentes más sonados en los tiempos del RAMP, el asesinato de un distribuidor que decidió trabajar para dos mercados en competencia en ese momento. Se supo de su doble juego y el cuerpo del desafortunado fue encontrado en un estado desfigurado. Pero no hablemos de eso. Aunque estamos en YouTube, no puedo contarles más. Ahora saben de qué se compone todo el camino por el que pasa la mercancía de los carteles. Con ustedes estuvo el profesor Moriarty. Suscríbanse al canal y esperen nuevos. Música.